Bien, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este momento les voy a dar la clase de estadística para que la tengan en cuenta si no asistieron o si quieren mejorar sus apuntes, pues acá está la clase, ¿listo? Entonces iniciemos. Dice, estadística, estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ¿listo? En este caso nos vamos a enfocar en los gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos, por decirlo así, se utilizan de acuerdo a las variables. Las variables tenemos cuantitativas y cualitativas. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos en las cualitativas. En este caso, hay varias formas de hacer un estudio de las variables cualitativas. Hay unos estudios para una sola variable cualitativa y hay otros para dos. En el próximo video les voy a mostrar para dos variables cualitativas. En este caso me voy a enfocar en una sola. Los gráficos o la forma como nosotros podemos hacer estudio de los datos obtenidos con una sola variable cualitativa son distribución de frecuencias, que es conocido como un resumen que muestra la frecuencia de cada clase. Bueno, ¿qué es frecuencia? Frecuencia es como la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Y qué es clase? Es el dato. ¿Listo? Entonces yo ahorita con una tabla les voy a explicar bien cuál es la frecuencia y cuál es la clase. Moda. La moda es una medida de tendencia central que muestra la variable que tiene mayor frecuencia. En otras palabras, es el dato que más se repite. ¿Listo? Que tiene mayor frecuencia, es decir, que más se repite. Y los diagramas dice que es un resumen visual de la distribución de frecuencias. Es como si fuera un dibujo de esta distribución de frecuencias. ¿Listo? Entonces, la distribución de frecuencias es, por decirlo así, una tabla. Y el diagrama, pues bueno, se llama diagrama o pues usted lo puede identificar que es como un dibujo. ¿Listo? Pero en realidad lo llamamos diagramas. ¿Listo? Enfoquémonos en distribución de frecuencias. La distribución de frecuencias, en este caso, pues tiene clases, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Las clases, en este caso, son opiniones, gustos, características de una variable. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, digamos que esta tabla la tomaron porque hicieron una encuesta, es un ejemplo, una encuesta del sabor preferido de un producto. Entonces, por ejemplo, tomaron que limón, que café, que fresa y maracuyá son las opciones de respuesta, por decirlo así. Entonces, esas se llaman las clases. Las frecuencias, ya aquí yo me enfoco en frecuencias absolutas, es la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Listo? Entonces, aquí esta se nombra o se reconoce con la letra F minúscula. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, en este caso, limón se repite 6 veces, café 13, fresa 3 y maracuyá 8. ¿Listo? Ahora, la frecuencia relativa, que es el dato o la columna que sigue, dice el cociente o la división. Cociente, recuerden que es lo mismo que dividir. ¿Qué dato? La frecuencia relativa, miren aquí, que es el mismo 6, sobre el total de datos. Entonces, si yo llego a sumar 6, 13, 3 y 8, me da como total 30 datos. ¿Listo? Entonces, aquí cada dato, el de limón, café, fresa y maracuyá, se toma y se divide entre 30. Esa se llama la frecuencia relativa. La última columna que corresponde al porcentaje es esta misma frecuencia relativa, pero ya la voy a pasar a un porcentaje. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo yo lo hago? Entonces lo puedo hacer a mano o a calculadora. Saco 6 dividido 30, me va a dar un número decimal, un número que tiene coma, y a ese número o ese resultado le voy a multiplicar 100. ¿Listo? Entonces, recuerden, la frecuencia relativa, hago la división que corresponde, recuerden que una fracción es una división, entonces hago la división que corresponde y el resultado lo multiplico por 100. ¿Listos? Eso por ese lado. Ahora nos vamos a enfocar en la otra gráfica. Bueno, acá sí, en la gráfica, la moda.
La moda, pues ahorita no voy a profundizar porque después ya la vamos a identificar con unos ejemplos, pero como ya les había mencionado es el dato que más se repite. Entonces en este ejemplo gráfico están midiendo las estaturas de las personas y entonces se dan cuenta que esta y esta corresponden a la estatura que más se repite. Entonces esa es la moda, ¿listo? Bien, y el último que corresponde a los diagramas. Estos son diagramas, hay muchos diagramas, pero estos son los que más se utilizan para las variables cualitativas, en especial cuando se trata de una sola. ¿Listo? El estudio de una sola variable cualitativa. Tenemos diagrama de barras, diagrama circular y pictograma. Diagrama de barras lo encontramos vertical y horizontal. El diagrama circular nosotros lo podemos encontrar, o bueno, se ven datos normalmente en porcentajes. Listo, es como más que todo que se utiliza. Y pues para ese se tiene un proceso para poder construirlo de manera exacta, bonita. Entonces, por ejemplo, para este caso, nosotros utilizamos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa la multiplicamos por, la frecuencia relativa se escribe así. La frecuencia relativa por 100, que es el dato que nosotros tenemos aquí, este porcentaje, y ese es el porcentaje que nosotros graficamos aquí en el diagrama circular. ¿Listos? Y pictograma, pues acá ya nosotros nos enfocamos más que todo con las frecuencias absolutas. ¿Listo? Lo que son tablas de diagramas de barras y pictogramas, nos enfocamos más que todo con las frecuencias absolutas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta cuando nosotros vayamos a hacer alguna gráfica o a comparar gráficas, que es lo que nos piden varias veces en pruebas tipo ICFES. Entonces, para que no lo tengamos en cuenta. ¿Cómo podemos pasar de un gráfico a otro? ¿Listo? Teniendo en cuenta los datos que nos están dando. Por ejemplo, en el pictograma tenemos que tener en cuenta la clave. Acá me dice que un medio postre, bueno, acá está el dibujo un poquitico, voy a intentar hacerlo. Este dibujito, así como partido por mitad, significa un postre. Y el dibujo completo me dice que corresponde a 2 postres. Entonces, teniendo en cuenta esto, tengo que identificar que aquí hay un total, aquí cada una de las clases, ojo con las clases, tienen un total y al relacionarlo con la tabla inicial, pues debe dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Estos gráficos son muy sencillos de leer, entonces pues los podemos identificar más rápido. Tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, que cuando no me presentan todos los datos, por ejemplo, 12, 13 seguiría, pero como no está, entonces, por ejemplo, esta barra de café está entre la mitad, entonces como está 12, 14, pues esta barra me imagino, y pues numéricamente hablando, llegaría hasta 13. Al comparar aquí en la tabla, efectivamente dice que café es 13. ¿Listo? Entonces tener en cuenta cuando los datos no se encuentran como tan explícitos en una tabla y tener cuidado y ser muy pilosos en identificar esos datos que no están ahí. ¿Listo? Por ejemplo, aquí la diferencia es de 10 hasta el 15. Entonces, por ejemplo, este dato va a ser diferente a este. ¿Cierto? Uno es más corto que el otro. Entonces ahí nosotros tenemos que comenzar a comparar, a identificar cuáles son los datos que sí corresponden a lo que nos están entregando en una tabla. ¿Listo? O si nos entregan el diagrama, identificar si corresponde a las tablas que nos están dando. ¿Listo? Esas son una de las claves que necesitamos identificar para las pruebas estandarizadas, que son las que estamos haciendo en el colegio como tal, o las que está haciendo el ICFES, que es un ente externo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Bien, bueno, esas son las formas en las que podemos digamos que estudiar una variable cualitativa, y pues más adelante pues vamos a identificar
cómo hacerlas mejor. ¿Listo? Bueno, acá ya les conté cómo se saca todos los datos de la tabla. Cualquier cosa pues me preguntan. Y pues estos gráficos pues se han trabajado en cursos anteriores. Entonces si tienen alguna duda me preguntan y pues también yo estoy ahí para solucionarles. ¿Listo? Bueno, bendiciones y gracias.